El podcast es donde se habla sin libretos, sin tapujos y sin escrúpulos de las películas y series que he visto. Como puedes ver en el título, hoy vamos a estar hablando de Nosferatu. Y esto es porque la nueva película de Nosferatu va a estrenar como regalo de Navidad. Así que decidí volver a revisitar las películas de Nosferatu. En este episodio vamos a estar hablando del clásico silente de 1922, Nosferatu, A Symphony of Horror, su remake de 1979, Nosferatu The Vampire, su pseudo secuela ilegítima de 1985, Nosferatu in Venice o Vampire in Venice, y la película del 2000, Shadow of the Vampire, que es una versión ficticia de cómo se grabó la primera película de Nosferatu, Nosferatu A Symphony of Horror. Ya subí mi reseña en YouTube, so si quieres saber más detalles de esa reseña o mi opinión un poquito más completa, lo puedes hacer ahí. Esto es un filme clásico del expresionismo alemán, es mi película silente favorita de horror a la fecha. Técnicamente es la primera película de horror, si lo quieres ver desde una perspectiva moderna. Habían otros filmes y específicamente cortometrajes, ¿verdad? Desde los 1800 que se pueden considerar horror, pero realmente son trick films. Entiéndase que eran películas que su enfoque no era asustarte, sino mostrarte la magia del cine con la edición, con efectos prácticos. Georges Méliès es uno de los grandes de esto. Tenemos la que se considera, en mi opinión no lo es, en mi opinión la primera película de horror es The Execution of Mary Stuart de 1894, si no me equivoco, 95, pero normalmente la primera película de horror es considerada The Devil's Castle de Georges Méliès, en donde vemos a este demonio que se transforma en murciélago. Son muchas personas piensan o la catalogan como una película de vampiro. En mi opinión no lo es, porque es un demonio. Es como Mephisto, si no me equivoco. Y eventualmente en los 1910, ¿verdad? Esa década, hay una película que el título suena como si fuera una película de vampiros. No es Vampire, no recuerdo cuál es, pero yo busqué información del filme, está perdido, pero tampoco se trataba de vampiros. En 1920 está la supuesta primera adaptación de Drácula. Entiendo que es una película rusa, pero esta película es curiosa porque no hay pruebas de que existió. Se dice que está perdida, pero nadie ha encontrado nada más allá de las alegaciones de que existió. No hay unas pruebas tangibles, así que su existencia se pone en duda. La que sí se sabe que existió es Drácula Halala o Drácula's Dead, que es una película de Indonesia, si no me equivoco. No me citen, porque realmente, recuerden, estoy sin libreto. Y esa se sabe que existió. Lo que no se está seguro es cuándo estrenó. Se dice que se estrenó en 1921, lo que haría la primera adaptación que se conoce de Drácula, pero no hay pruebas de que estrenó en el 21. Las pruebas que se tienen es que estrenó en el 23. Y además esta no es una adaptación de la novela de Bram Stoker, sino una película original con Drácula. Y tenemos Nosferatu, que es la primera adaptación de Drácula, una adaptación ilegal, en la cual es altamente influyente, una de las grandes películas del expresionismo alemán, a pesar de que en comparación, cuando la comparas con el Golem o con The Cabinet of Dr. Caligari, no es tan expresionista en ¿verdad? En sus visuales. Sus visuales son bien, en general, son bien naturales. No hay nada de ángulos raros, ni set pintado, ni nada de eso. Pero en el personaje de Orlok y su presentación es extremadamente expresionista. ¿Y qué significa el expresionismo alemán? Para la gente que no saben, y lo estoy súper mega parafraseando, obviamente el expresionismo alemán es un movimiento que surge en Alemania. El mismo surge porque en ese momento Alemania estaba pasando la Primera Guerra Mundial. Alemania estaba aislado del mundo y empezaron a crear sus propias películas, y pues estas producciones se hacían básicamente, no en casa, no casera, sino que se hacían como más como teatro, en el sentido de que los sets eran exagerados, con figuras exageradas y ángulos exagerados y figuras geométricas. El expresionismo alemán pues trata de expresar el mundo psicológico, mental y emocional de afuera hacia adentro, que lo que tratan de que los personajes o la historia que se está reflejando se refleje en el mundo exterior. Así que esa es una de las formas de expresarlo, y con la música. Pero recuerden, las películas silentes no tenían audio sincronizado, o tú no las podías poner, no podías poner el proyector y iba a salir música, sino que se tenía que tocar en vivo la música. Y pues cuando sale Nosferatu, si no me equivoco, es cuando llega a Estados Unidos, la viuda de Stoker
demanda a la película y gana la demanda, y ella manda que se quemen ¿verdad? Todas las rieles, todas las copias de la película, y afortunadamente se encontraron dos. Creo que uno es americano, ponían Drácula, ¿verdad? Los nombres de los personajes de la novela versus la original, que le cambia los nombres a todos los personajes y la hace más alemana, en un pueblo alemán ficticio. El personaje de Drácula deja de ser el conde Drácula y se convierte en el conde Orlok. El diseño es totalmente diferente a como está escrito en la novela. El personaje de Jonathan Harker se convierte en Hooter, Mina se convierte en Ellen, y Renfield se convierte en Knock. Esas, ¿verdad? También está el personaje que es como Van Helsing, pero en esta película está bien rezagado, y de hecho en el remake del 79 también. No le voy a prestar mucha atención a ese personaje. Pero una de las cosas que no dije en la reseña de Nosferatu 1922 es la escena de la playa con las cruces, que es un cementerio. A mí me encanta tanto esta escena en la película original, y es por las imágenes. Esta película es una película que hoy en día, si tú eres fanático del cine y tú no has visto Nosferatu, por favor, verla. Por favor, te pido que la veas. Esta es una película que sí, yo sé, es en blanco y negro. Hay versiones con colores, no a color, pero con colores para diferenciar cuando es de día y de noche. Que eso fue una de las cosas que me arrepiento no haber hecho en la reseña, cuando estoy hablando de la parte donde Nosferatu sale del Demeter, la del barco. Y estoy hablando de que esa escena se grabó de día, o si la ves en blanco y negro, simplemente va a ver a Nosferatu saliendo ¿verdad? Con un fondo blanco, versus si la ves a color, sale con un fondo azul, que es lo que te da a entender que es de noche. Y debí hacer un split screen con la misma escena en blanco y negro y con el color azul, y la dejé en blanco y negro solamente. Esta película para mí es brillante. Originalmente mi película favorita ¿verdad? De esta era silente del cine, de los comienzos del cine, era de Cabinet of Dr. Caligari, teniendo en contexto que yo he visto El Infierno 1911, he visto Cabinet of Dr. Caligari, Phantom of the Opera, yara, lo mismo que mencioné en la reseña. Pero ¿verdad? Al pasar de los años, la que he seguido repitiendo, o la que he repetido más, es Nosferatu, y siento que es la más fácil de ver. Depende de la música con que la veas. Eso es algo que mencioné en la reseña, pero... Y de hecho, esta última vez que la vi, le encontré cosas nuevas que no me había fijado. Quizás porque estaba prestándole más atención, porque la iba a reseñar. Pero cuando él llega al cuarto de Ellen y vemos la sombra que va al corazón y se lo agarra, y después ella es que cae ¿verdad? En la cama. Pero Nosferatu es la película que me encuentro constantemente revisitando del cine silente, y estoy bien contento de poder haber hablado de ella y haberla reseñado. Lo que me lleva a Nosferatu de Vampire, que este año la vi 2 veces. La vi a principio de año, sabiendo que, ¿verdad? Que al finales de año estrena Nosferatu, y la volví a ver para hacer este episodio de CinePR vs. Mac. Esta película es dirigida por Werner Herzog. Hay dos versiones de esta película: la versión en alemán y la versión en inglés. Si no me equivoco, y si mal no recuerdo haber leído, él grabó ambas versiones a la vez, ¿verdad? Con los mismos actores. Y no sé si fue que lo dobló después o que grababa en inglés y grababa en alemán. La versión en alemán yo no la he conseguido, pero el mismo director dice que esa es la versión más fiel a lo que él quería hacer, más auténtica, porque es en alemán. Esta se desarrolla nuevamente en un pueblo alemán, la misma historia. Eso sí, como los derechos de Drácula, de la novela, antes de la película estrenarse, ¿verdad? Antes de la película comenzar producción, cayeron en dominio público, ¿verdad? Porque todos los derechos de las obras que se hacen, después de cierto tiempo, se vuelven parte del dominio público para que sea conservado por la humanidad y no por una sola persona o familia o descendiente, heredero, yara. Y por eso es que vemos que Disney ha cambiado durante los años los diseños de sus personajes, porque aunque Mickey quede en dominio público, si hay una versión con un diseño diferente, esa versión del personaje, su tiempo para caer en el dominio público no empieza desde el original, sino desde que este diseño se creó y se puso y se le hizo el copyright. Pero nada, esta película, los personajes tienen los nombres de la novela: Drácula, Jonathan Harker, que es algo que no me encanta, por lo menos en la versión de inglés. No sé si en la versión en alemán es así, pero entiendo que sí.
Esta película es una gran adaptación de Nosferatu, en donde tenemos más protagonismo del personaje de Ellen, en este caso Lucy. Pero siento que esta película, con las muchas cosas que hace bien, que mi parte favorita es el protagonismo del personaje de Lucy, interpretado magistralmente por Isabella Gianni, que también, ¿verdad?, pude hablar de ella este año, en el 2024, al hacer mi reseña de Possession 1981. Pero Isabella Gianni como que tiene este empoderamiento, y las escenas de la plaga se siente más poderosa en esta película, porque la plaga en la película original es en los últimos 20 minutos, y al esta ser una película más larga y también, ¿verdad?, con sonido, se siente más intensa. También la parte sexual se siente un poco más deliberada y más hostigador, y todos los personajes, hay un grado de intensidad que, aunque quizás no tiene las imágenes icónicas de la primera, porque no las tiene, hay un par de escenas que están súper durísimas. Cuando Nosferatu y Lucy se encuentran por primera vez, que le entra el cuarto de ella y ella se está peinando, y lo que vemos es que la puerta se abre y no lo vemos a él, pero después vemos la sombra. Está la referencia, ¿verdad?, al expresionismo alemán y a la primera película, y ella lo combate. Vemos este personaje que, aunque está asustada, está dispuesta a enfrentarse a Nosferatu. Y la parte de la plaga para mí pega más duro en esta película. Otra de las cosas que hace esta película, que no lo hace en la original, es que cuando Jonathan llega al pueblito, él no tiene memoria en ese momento, que es bien diferente. En la original él llega y pues llegó. Pero aquí no tiene memoria, y es porque te va a dar un payoff más adelante. Verá el pedazo de mierda humana conocido como Klaus Kinski en esta película. En verdad que el rol le quedó cabrón. O sea, la partió en este rol, con todos los problemas que, ¿verdad?, que él siempre causó en sus producciones. El papel del conde Orlok le quedó brutal. Y otra de las cosas que, y no sé por qué, en mi reseña de Nosferatu, la original, le seguía diciendo Nosferatu. Nosferatu, yo sé que no se llama Nosferatu, el conde Orlok. Nosferatu es la descripción, una descripción de el que no puede morir, de un dead. Me gusta más que cuando Jonathan está en el castillo de Drácula, se siente más esa parte surreal, en donde se siente que él está en otro plano, que está bajo el hechizo de Nosferatu. Y obviamente es más intensa, se siente más la opresión de Drácula en el castillo, que en la primera lo lograron muy bien, silente, pero en esta se siente aún más. El castillo se ve más deteriorado, como que uno puede apreciar más esos detalles. Y cuando la película acaba y vemos, ¿verdad?, que el castillo está en ruinas. No, esta película no acaba así. Esta película acaba totalmente diferente. Esta película, al final me gusta, pero es porque he visto tantas adaptaciones de Drácula. Ver cosas diferentes en estas versiones eran lo que me mantenía como que motivado a seguir viéndolas. Y todas son versiones bien diferentes. En esta, cuando Nosferatu ve el sol, no se quema y desaparece, ¿verdad?, que eso es algo que se inventó para la película original y que se volvió parte del mito de los vampiros. Los vampiros antes no morían con la luz del sol, se debilitaban. Drácula en la novela se debilita, como que no tiene el único poder que tiene es el de cambiar de forma, si no me equivoco, y mientras va cayendo la noche se va volviendo más fuerte y va adquiriendo todos sus poderes. En esta película no, y en esta es como si le diera una reacción alérgica bien fuerte y se queda ciego. Matan a Drácula, pero Jonathan, básicamente, como fue mordido, se convierte en Drácula. Es como si le hubiera pasado esa infección, y lo vemos al final de la película, que es de día, por cierto, cabalgando hacia otro pueblo, lo cual abre la puerta a que se haga una secuela. Y ustedes tengan en cuenta que las secuelas es algo bastante moderno, no es que no se hacían, porque obviamente Yojimbo y Sanjuro son, ¿verdad?, son una secuela, y esto estamos hablando de los años 50, pero las películas de James Bond pues son continuaciones una de la otra, pero las franquicias no era algo común, es lo que me refiero. Sí habían varias. Si tú veías ver a John Wayne en 1000 películas de vaqueros, pero eran diferentes personajes. Fuera de The Good, The Bad and The Ugly, ¿verdad?, que es la trilogía de A Fistful of Dollars Trilogy. Repito, no es que no existían las secuelas, pero no era lo común. Honestamente es después de los 70 y específicamente en los 80 donde se empieza a ver eso. El punto es que cuando esta película acaba, había una posibilidad de hacer una secuela y no lo hicieron. Y fue algo diferente, y aunque
hay una parte de mí que no le gusta porque básicamente el sacrificio de Lucy fue en vano. No deja de ser interesante lo que tiene que decir. Esto brincamos a la secuela ilegítima de esta película. Trajeron a Klaus Kinski de regreso como Nosferatu, lo iban a maquillar y lo iban a pintar, ¿verdad? Iba a tener el mismo diseño. Y cuando Kinski llegó al set, dijo: no, yo me voy a poner maquillaje, esta versión va a ser con el pelo largo. Y así. Cuando tuve el elenco de esta película, además de Kinski, tenemos a Christopher Plummer, tenemos a Donald Pleasence, ¿verdad? Mejor conocido por Halloween. Y cuando que abre con, ¿verdad?, el personaje de Plummer llegando a Venecia, es como que, diablo, esta película promete. Pero entonces la película se va desarrollando y pasan cosas, pero no hay como que una estructura narrativa coherente. Y esto en gran parte culpa de Kinski, que en esta película literalmente, ¿verdad?, según lo que se reporta, atacó sexualmente a varias de las actrices y al momento lo hizo durante la escena. Hay 3 escenas que son innecesariamente, ¿verdad?, sexuales. Hay una de ellas que se sobreentiende, pero, ¿verdad?, porque sigue siendo Nosferatu y eso se ve en la primera show. Pero una cosa es hacerlo porque está en el libreto y, ¿verdad?, y tú con tu pareja de baile en la actuación, en este caso la actriz, y otra cosa es hacerlo sin consentimiento y, tú sabes, traspasarse. Pues básicamente esta película pasó por 4 directores antes de que se hiciera. Entiendo que se fue over budget. Él atacó a una de las actrices sexualmente y ya no quiso volver a hacer escenas con él. Y por eso el personaje básicamente desaparece. Es una película bien rara, básicamente, cuando el personaje de The Plumber, que ha estudiado, ¿verdad?, Nosferatu toda su vida, él se está muriendo, pues lo llaman para Venecia. Porque una princesa que se está muriendo también, una vieja. Así es que se siente la película, como que un montón de escenas puestas con pegamento. Y de momento la película está en el último acto y tenemos el enfrentamiento del principio, el último acto, entre los personajes principales. Y esta escena es mi escena favorita de la película, pero siento que esto fue un potencial tan perdido y es por culpa de Kinski. Kinski arruinó esta película. Por traerlo a él, básicamente la película se fue al diablo. Cuando pudiste haber hecho, y entiendo por qué lo querías traer a él, porque él hizo del Conde en el 79, so lo traías a él y se siente más genuina, se siente una secuela más legítima, aunque no lo fuera. Pero literalmente arruinó el proyecto con este elencazo y la historia. Yo sé que si hubiera sido una producción más profesional, había potencial de explorar el mito de Nosferatu, de hacer la continuación más directa, de explicar, mira, el personaje de Jonathan básicamente se convierte nuevamente en el conde, porque es como un virus, y podía hablar sobre el mal, y como el mal, ¿verdad?, sigue generacionalmente, no porque se pasa de persona a persona, sino porque la maldad es algo inherente en el ser humano, al igual que la bondad. So, tenías temas para explorar aquí bien cool. Y el último acto es lo mejorcito de la película. Es esa presentación, el escenario de Venecia y el último acto. Pero esto es una película tan incoherente y tan frustrante de ver. Y la música es horrible. La música, se quedaron sin chavos para hacer música y es como que un algaretismo musical. No la recomiendo. Pero si eres como yo, que ya la he visto 2 veces, porque te gusta el horror y porque te gusta la historia y porque quieres hablar de cine, pues ahí tiene un valor ver esta película, pero no es de calidad, es del potencial que tenía. Y esto me lleva a hablar de Shadow of the Vampire. Shadow of the Vampire, una película del 2000, en donde vemos el proceso de producción de Nosferatu 1922. ¿Por qué? Porque se rumoraba que Max Schreck, que es quien hizo de Nosferatu originalmente, era un vampiro de verdad. Y realmente no. Él es los vampiros existen. 2, él era un actor y por el maquillaje y, ¿verdad?, y lo expresionista de su actuación, pues la gente que lo vio en la película original, pues se empezaron a crear leyendas alrededor de su actuación, como los actores de método de hoy en día. Pero en esta película es como si el director realmente hubiera contratado a un vampiro, y este vampiro es Max Schreck, y poco a poco el vampiro va matando a las personas, pero no es el Conde Orlok, que es un vampiro random. Pero la película tiene a John Malkovich, tiene a el que hace de Princess Bride, el protagonista, que también, el que sale en Saw y el que sale en Robin Hood, sale en esta película.
como el cinematógrafo que viene a reemplazar a otro cinematógrafo que el vampiro mata. Y tiene a Willem Dafoe como Nosferatu, como el Conde Orlok o el vampiro. Tiene un par de cosas interesantes. No me gustó tanto como yo pensaba que me iba a gustar. Creo que la edición es un poquito errática en el filme. Sí, el filme cubre, ¿verdad?, mucho de lo que era, cómo era grabar en ese momento. O sea, la película, esta es una película que recomiendo definitivamente, pero siento que tienes que tener una pasión en ti o de los roles, o de los vampiros, o del cine viejo, o que te encante como a mí Nosferatu la original. Si a ti te encanta Nosferatu la original, esta película es un excelente acompañante para verla. Más que todo porque, ¿verdad?, es una versión ficticia del proceso de grabación, y vemos como F.W. Murnau dirigía, es una película silente, solo los actores están recibiendo direcciones constantes del director, y vemos recreación en un nuevo contexto de las escenas icónicas del filme. Yo puedo decir lo que sea de este filme, pero la escena final, en donde vemos al personaje de Nosferatu, vampiro, whatever, tú me entiendes, matando el personaje de Ellen, y como el director sigue grabando, y al final Nosferatu mata a todo, el director sigue rodando la cámara y como director manda al Conde Orlok a que se ponga en posición, y Orlok lo mira como que lo va a atacar, y la mirada de John Malkovich, en este caso el director F.W. Murnau, es tan fría que nos da a entender quién es el verdadero monstruo. El verdadero monstruo no es Nosferatu en esta ocasión. El que causó todo fue el director, y el director le dice: si no está en el frame, si no está en la película, si no lo vemos, no existe. Y esa escena para mí fue tan poderosa, y ese final, entre una escena y otra, el casting, ver esta versión ficticia de cómo se hizo esta película, los aspectos históricos, creo que una película digna de verse, específicamente si está haciendo como yo un maratón de Nosferatu. Ya las vi. Ahora la última que me falta de ver sería esta nueva versión de Robert Eggers de Nosferatu 2024, la cual ya escuché cosas del diseño de Nosferatu del Conde Orlok que no me encantan, porque siento que les van a hacer un poco más fiel a Drácula cuando no deberían serlo. Si se llama Nosferatu, esto debería ser una adaptación de la versión original. Es icónica por sus aspectos diferentes, incluyendo el diseño del conde. Estoy preocupado por eso. Sin embargo, quiero ver esta nueva adaptación. Robert Eggers se ha puesto como uno de los directores más excitantes de ver. Cuando tú ves The Witch, cuando tú ves The Lighthouse, es bien emocionante ver su trabajo, de verdad, y cómo él trata de tener una narrativa ambiental y dedicarle tanto pensamiento y tanto esfuerzo a la autenticidad en The Northman también. Que es algo que estoy esperando, porque si hay un director que pueda hacer una gran versión de Nosferatu hoy en día, es él. Ahora, ¿va a ser igual de buena que la del 79 o va a superar el clásico? Lo dudo. Ahora mismo, este sería mi ranking de las 4 películas que vi de Nosferatu. La peor sería Nosferatu in Venice, 1985. Una película que en sus mejores momentos tiene buenas ideas y buenas secuencias, y sin decir explora el mito de esta versión del vampiro negligentemente, pero en general es una película sin ton ni son. Es una película desenfocada, una película mal dirigida, no necesariamente mal grabada, pero mal dirigida, su audio, su música es bien nada que ver. Una película desorganizada. A esto le sigue Shadow of the Vampire. Se siente el amor por el material original, pero siento que es más el amor del material original que el amor a la narrativa y la estructura de la película. Tengo un conflicto ahí, podría subir en un futuro de puntuación definitivamente. Hoy en día la pongo como número 3. Mi número 2, originalmente no iba a ser esta, pero tras volverla a ver para hacer la reseña, mi número 2 es Nosferatu de Vampire, que me sigue encantando, pero al volver a ver la original es como que diablo. Este está insuperable. Está apretadito. Porque incluso Drácula del 31 con Bela Lugosi, yo no siento que sea mejor que Nosferatu. Pero hace tiempo no veo Drácula del 31. La pienso ver para el año que viene, porque pienso reseñarla junto a la versión en español para el especial de Halloween.
pero para eso falta 10 meses. Así que esa fue solamente mi opinión. Déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Espero que te haya gustado este podcast improvisado, porque CinePR vs. Mac se trata de eso. Se trata simplemente de ahí yo espepitar mis pensamientos sobre la película. Bien natural, bien nati. Nada, este fue el Mac de CinePR y será hasta la próxima.